En otros temas, con la finalidad de aumentar el intercambio económico entre México y China, 200 empresas orientales ofrecerán sus servicios y productos aquí, en la Ciudad de México. China es hoy el segundo socio comercial a nivel mundial de nuestro país. Tan solo en 2017, las importaciones hacia México generaron más de 74,000 millones de dólares. Actualmente, somos su primer socio comercial de Latinoamérica. La Ciudad de México, junto con Jalisco, son los estados que más inversión extranjera directa de China reciben. Llevamos más de 46 años de relación China-México. Independientemente del tratado comercial Telecan o NAFTA, lo que podemos llamarle, la relación China-México siempre va a ir mejor. Siempre, cada día va a ir mejor y es un hecho, estamos en mejor momento y no tenemos duda como asociación que la relación China va a prosperar. Para reforzar la relación de comercio bilateral, se llevará a cabo la 7ª Expo y Foro China-México, donde participarán 200 marcas expositoras de productos de origen chino, con lo que se podrá emprender, renovar o incrementar un negocio. Muebles de hogar, oficina, electrodomésticos, que es un sector muy fuerte en México y China en toda la parte de comercio internacional. Energía solar, que viene fuertísimo. Obviamente iluminaciones y LED, bienes de consumo, regalos, equipos médicos. Esos son los sectores que van a estar en la Expo. Es muy importante que las personas quienes no tienen acceso, no tienen posibilidad, no tienen esa oportunidad de ir a China a buscar sus alianzas estratégicas, llegar y a estos expos que sí pueden ir en su propio país. Esta expo se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre. Se espera un aforo de 4,000 personas, quienes tendrán que realizar un previo registro en la página www.expochinamexico.com.mx. El horario para asistir es de 11 a 19 horas. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.